Juan, y de ahí en adelante vamos a ir desglosando estos versículos. Dice el versículo 20 del capítulo 12 de Juan, dice: entonces unos griegos que habían subido a adorar en la fiesta se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Jesús respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero al morir lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Quiero comentar estos versículos y después vamos a continuar leyendo. Quiero decirles que Juan es el único de los 4 evangelios que menciona esta escena de Jesús con los griegos. Ninguno de los otros 3 evangelios lo menciona. Y lo que de allí sucede, de este diálogo con los griegos, hasta la escena de la cena de Jesús con los discípulos, ninguno de los otros evangelios lo menciona con tantos detalles como lo menciona Juan. Jesús dice que vienen donde Jesús unos griegos. Estos griegos posiblemente podían venir de Grecia, pero también podían venir de una región llamada Decápolis. Decápolis era una región donde alrededor de 10 segmentos o 10 pequeñas ciudades se congregaban, donde vivían muchos griegos allí. Y se cree que estos griegos habían aceptado la religión judía, se habían convertido al judaísmo y habían sido circuncidados, y por ende ellos podían participar de las fiestas en que participaban los judíos, y en este caso era la Pascua. Y vemos que estos griegos vienen a buscar a Jesús, aquel Jesús que los judíos querían matar. Una contradicción. Sin embargo, estos griegos querían saber de Jesús, querían conocerle personalmente. Ellos habían conocido de Jesús a través de lo que se comentaba. A través de todos los rincones, las personas hablaban de Jesús, de sus milagros. Jesús estaba devolviéndole la vista a los ciegos, resucitaba aún a los muertos, hacía que los cojos pudieran andar, que los mancos pudieran mover sus manos. Y ahora estos griegos vienen donde Jesús o donde sus discípulos y le dicen: queremos ver a Jesús. Y Jesús les dice: lo más importante no es conocerme a mí ni lo que yo estoy haciendo, es conocer a lo que yo vine a este mundo. Y ahora le dice a sus discípulos: la hora ha llegado. El Evangelio de Juan menciona en 3 diferentes ocasiones estas mismas palabras, pero al revés, donde Jesús decía: aún no ha llegado mi hora. La primera la vemos cuando en Caná de Galilea Jesús le dice a su madre: aún no ha llegado mi hora. Posteriormente, en Jerusalén, cuando le querían prender para matarle, dice que Jesús caminó por en medio de ellos, nadie se dio cuenta, porque aún no había llegado su hora. Y en el templo, cuando Jesús echó los mercaderes que estaban dentro del templo, dice que nadie le prendió ni le tocó, porque aún
no había llegado su hora. Pero en esta ocasión Jesús dice, ha llegado la hora. ¿Qué hora era la que había llegado? Había llegado la hora en que algunos de sus discípulos le negarían y el mismo Judas le entregaría. Había llegado la hora en que buscaran testigos falsos para acusarle. Había llegado la hora de la crucifixión. Y Jesús le estaba diciendo a aquellos griegos, en un tiempo más me van a ver colgado en una cruz. Y en aquella cruz, en letras grandes, escritas en griego, en arameo y en latín, van a ver estas palabras: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús quería que tanto aquellos griegos como los judíos supieran por lo que él iba a pasar y por el propósito que él había venido a este mundo. En el versículo 24 de lo que leímos, Jesús les menciona a ellos lo que sucedía con el grano de mostaza, que para que el grano de mostaza pudiera nacer y dar muchos frutos, tiene que morir. Y ahora Jesús les hace a ellos una comparación de algo natural, comparándolo a las parábolas que tantas veces Jesús les mencionó, porque a través de aquellas parábolas ellos podían aprender con un lenguaje sencillo, un mensaje espiritual que Jesús quería que ellos entendieran. Y Jesús les dice a través de este principio de la naturaleza, conocido por todos, que Él debía morir para que a través de su muerte pudieran muchos volver a la vida, pero la vida eterna. Aparte de aquellas palabras que Él usa para enseñarles a ellos el principio del grano de mostaza, les menciona también en el versículo 25 dos clases de vida y les dice a ellos que una de estas vidas es para vida eterna y la otra para muerte. Cuando Jesús menciona esta escena en el versículo 25 de las dos vidas y hace el contraste o la comparación de estas dos vidas, nosotros estamos incluidos en esto que Jesús mencionó. Porque cuando Jesús mencionó la vida que lleva a la perdición o a la muerte, estaba mencionando cómo nosotros a través de la gratificación de nuestros sentidos, nosotros podemos seguir y hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Jesús les estaba hablando que cómo agradar a quienes me rodean no es la manera en que yo agrado a Dios. Jesús les estaba diciendo que muchas veces, como nosotros usamos la expresión, esta vida se vive una vez y hay que disfrutarla al máximo. ¿No han oído escuchar ustedes esa expresión? Muy común. Esto se vive una vez y vamos a vivirla como mejor nos plazca. Sin embargo, Jesús le estaba diciendo a ellos con esas palabras que el que ama su vida de esta manera la perderá. Pero no la va a perder porque va a morir, porque todos vamos a morir, si es que Cristo no viene antes, sino que la perderá eternamente. Y la segunda parte que Jesús hace esta comparación es que dice que el que aborrece su vida por causa de mí, entonces será o la guardará para vida eterna. Jesús les estaba diciendo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios hace que yo pueda tener la esperanza de un día encontrarme con Él. Pero para yo encontrarme con Él, yo tengo que someter mis gustos, mis deseos, mis pensamientos y mis actitudes
a la actitud y la voluntad de Dios. Porque cuando yo pongo mis principios, mis deseos y mis pensamientos por encima de lo que dice Dios en su palabra, estoy yendo en contra de su voluntad por seguir mis deseos y cumplir mis gustos. Y Jesús les dice a ellos que el que ama su vida la perderá, pero el que por causa de mí aborrece su vida, aborrece lo que le gusta, lo que desea por ir en contra de la voluntad de Dios, la salvará o la guardará para la vida eterna. En el versículo 26 y 27 seguimos leyendo: si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y el que me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi corazón está turbado. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, por eso mismo he llegado a esta hora. Jesús sabía que la hora estaba bien próxima. Y así como él sabía que la hora estaba próxima, él sabía que Judas le habría de traicionar. Él sabía que tendría que morir. Pero también él sabía que su Padre le glorificaría. Jesús sabía que para eso él había venido, para morir en aquella cruz. Pero también él sabía que a través de su muerte, tu pecado y mi pecado serían perdonados. Y cuando el profeta Isaías menciona en el capítulo 53 cómo sería ese momento en la historia de Jesús, él lo menciona de esta forma: varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En el versículo 10 del mismo capítulo, Isaías agrega: el Señor quiso quebrantarlo, es decir, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús era santo, era inocente, sin manchas y apartado de todos los pecados. Sin embargo, Jesús vino y dio su vida para que tú y yo no tuviésemos que pagar la culpa que Él pagó por nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque para quien el mundo o por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo estaba diciendo que él, ningún mérito ni nada de lo que él pudiera hacer o lograr podía opacar lo que hizo Jesús por él en la cruz del Calvario. ¿Qué puede opacar en nuestras vidas el sacrificio de Jesús? Puede ser un trabajo, puede ser la opinión de los que me rodean, puede ser un título universitario que me haga a mí sentirme importante, puede ser la relación que yo tenga con personas influyentes en este mundo. Cualquier cosa puede empañar la cruz de Jesús en tu vida y en la mía, pero nada debe ocupar ese lugar. En el versículo 28 dijo Jesús: Padre,
glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En 3 diferentes ocasiones se escuchó una voz del cielo. Al principio de su ministerio, a mediados y al final. Al principio, cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A mitad de su ministerio, cuando Jesús estuvo allí en el monte de la transfiguración, nuevamente se escuchó una voz del cielo. Y ahora, en esta tercera ocasión, nuevamente se escucha una voz del cielo. Pero ¿saben ustedes que allí, cuando Jesús o cuando esta voz del cielo se deja escuchar, habían 2 grupos de personas? Habían 2 grupos de personas que escucharon algo diferente unos de los otros. Aquellos grupos de personas, vamos a ver lo que dicen los versículos 31 al 33, ¿qué fue lo que dijeron? Perdón, los versículos, me salté del 29 al 31. Dice el versículo 29, la gente que estaba allí y oyó decía que habían oído, ¿qué es lo que oyeron algunos? Un trueno. Y otros decían, un ángel le habló. Jesús respondió, esta voz no vino por mi beneficio, sino por el vuestro. Habían 2 grupos de personas, unos escucharon un trueno y otros escucharon la voz de un ángel. ¿Realmente qué fue lo que allí se escuchó? ¿Fue un trueno o fue un ángel? No fue ni un trueno ni fue un ángel. Fue la voz del mismo Dios que les habló. Sin embargo, había un grupo que creía y escuchaba las cosas sobrenaturales. Había un grupo que escuchaba o había escuchado que alguien había dicho un mensaje. Sin embargo, ellos, este mensaje o esta voz del cielo que había transmitido un mensaje de parte de Dios, para ellos no significó absolutamente nada. Ellos ignoraron que aquella voz había dicho algo que era para ellos. El otro grupo escuchó un trueno. Muchas veces el hombre o el ser humano escucha la voz de un trueno cuando es la voz de Dios la que le está hablando. Muchas veces ponemos cualquier cosa por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por debajo de cualquier cosa que no es lo que Dios quiere para nosotros, estamos poniendo nuestras opiniones o nuestros principios o nuestros pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Y aquellas personas estaban diciendo que quedaba a la libre interpretación de cualquiera que había escuchado aquella voz para pensar que era cualquier cosa, menos la voz de Dios. En los versículos 31 al 33 sigue diciendo esta porción bíblica. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esto dijo para dar a entender de qué muerte
había de morir. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, Satanás pensó que había triunfado. Satanás no sabía que aquella cruz era su fin. Pero en aquella cruz se divide la historia de la humanidad. Sabemos que aquella cruz divide el antes y el después de Cristo. Pero aquella cruz estaba también diciéndole a Satanás: hasta este momento tú eres el príncipe de este mundo. Y aunque Satanás hoy en día sigue vivo y sigue tentándonos, es un enemigo vencido. Porque Jesús en aquella cruz le venció. Jesús pagó tu deuda y la mía. Y como dijo Jesús, nosotros no somos empujados a seguirle. Nosotros le seguimos voluntariamente. Porque cuando tú o yo somos empujados a hacer algo en contra de nuestra voluntad, lo hacemos sin querer, lo hacemos por obligación. Pero cuando tú y yo voluntariamente seguimos a Jesús porque así lo deseamos, se cumple esto que Jesús dijo. Eso fue lo que Jesús quiso decir con estas palabras. Tú y yo le debemos seguir voluntariamente. Tú y yo, sin que nadie nos force, debemos aceptar y entender que a través del sacrificio de Jesús, tu salvación y la mía está garantizada. Pero esa salvación ya no depende de Él, sino depende de ti y de mí, de mi voluntad y de lo que yo quiero hacer. Por eso aquel sacrificio para Jesús fue la estocada final de Satanás. Porque cada vez que tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos y seguimos a Jesús, estamos negando a Satanás y aceptando la victoria de Jesús en el Calvario. Los versículos 34 al 36 siguen diciendo: la gente respondió, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco la luz estará entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en ella, para que seáis hijos de luz. Cuando Jesús terminó de hablar, se fue y se escondió de ellos. Ahora, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén les decía a ellos que Jesús era el Mesías. Para ellos, Jesús era el Mesías en ese instante, porque vieron de la forma como Jesús entró a Jerusalén. Gritaban Hosanna al que viene en el nombre de Dios. Dice que tiraban palmeras delante de él. Y Jesús, como un rey, entró montado en un pollino por las calles de Jerusalén. Sin embargo, aquellos mismos que gritaban Hosanna, gritaron después crucifícale. Ellos no entendieron por qué Jesús dijo, le preguntaron a Jesús, ¿quién es este Hijo de Hombre? Porque ellos habían leído a través de las profecías que el rey, Jesús, el Mesías, vendría como rey, pero ellos habían equivocado el propósito y el porqué de Jesús había venido a este mundo.
Y ellos esperaban que aquel rey que había entrado como rey, pensaban ellos, como rey terrenal por las calles de Jerusalén, iba a ser coronado y les iba a liberar a ellos del yugo romano. Sin embargo, Jesús les está diciendo que iba a morir y que ese hijo del hombre iba a ser levantado. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que va a ser levantado si el Mesías no va a morir? Sin embargo, ellos pensaban y le preguntaron, ¿será acaso que ha de venir otro? ¿Vendrá otro Mesías después de ti? ¡Qué gran equivocación! Pero ¿saben ustedes por qué ellos pensaban de esta manera? Porque nunca habían detenido su vista en lo que habían dicho los profetas. Ellos les habían pasado por encima a todas esas menciones del propósito. Todo aquello que Isaías, como estuve mencionando antes, decía de Jesús, ellos lo habían ignorado totalmente. Habían cerrado sus ojos y no habían aceptado el por qué Jesús había venido, ni el propósito por el cual Él había venido a este mundo. ¿Lo hemos entendido tú y yo? Porque nosotros podemos conocer la historia bíblica de punta a cabo. Eso no significa que sepamos o reconozcamos el propósito y el por qué vino Jesús. Porque la historia, cuando Jesús le comenzó a hablar a los griegos, le dijo, lo importante no es que ustedes hayan escuchado lo que yo estoy haciendo. Lo importante es que ustedes conozcan a lo que yo vine y lo que yo voy a hacer. ¿Nosotros lo entendemos y lo conocemos hoy? Piensa en esto. Los versículos del 37 al 41 siguen diciendo, a pesar de haber realizado tantas señales ante ellos, no creían en él. Así se cumplía el dicho del profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías lo había anunciado. Sin embargo, nadie creía en él. ¿Y quién se ha revelado en brazos del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan de corazón, y se conviertan para que yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Ellos habían visto suficiente y tenían suficientes evidencias. Pero ¿saben ustedes que ellos hicieron exactamente lo que tú o yo podemos hacer? Si tú te levantas por la mañana y dices, yo hoy no voy a ver, tú cierras tus ojos y mantienes tus ojos cerrados todo el día. ¿Cuál sería la diferencia tuya en este caso con tus ojos cerrados a un ciego? Ninguna, porque no puedes ver. Pero ¿por qué razón no ves? Porque tú no quieres ver. Exactamente eso fue lo que ellos hicieron. Dice que ellos cerraron sus ojos. Jesús hizo suficientes milagros. Jesús les habló de muchas formas. Les explicó el propósito por el cual había venido. Pero ellos no quisieron entender. Ellos no quisieron aceptar. Y cuando Isaías dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, quiere decir que porque ellos ya estaban programados a que Jesús cerrara sus ojos y endureciera su corazón, no entendieron, ni escucharon, ni aceptaron. ¿Cómo cegó los ojos de ellos? ¿Cómo endureció su corazón? ¿Lo hizo con un decreto obligatorio? ¿Lo hizo en contra de su voluntad?
Mis hermanos, si de esta forma fue que ellos cerraron sus ojos y endurecieron su corazón, no habría tenido sentido alguno que Jesús les hubiese predicado tanto, que Jesús hubiese hecho tantos milagros para que ellos creyeran. Simplemente ellos negaron a Jesús, y por negar a Jesús y cerrar sus ojos voluntariamente, el Espíritu Santo se retiró de ellos y el corazón de ellos se endureció a tal forma que ahora no entendían, ni escuchaban, ni veían lo que Dios estaba haciendo por ellos. Cuando nosotros pensamos en esto y pensamos que muchas veces la voluntad humana no está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, ¿hasta qué punto podemos llegar? Si nosotros estuviésemos hoy en el lugar de ellos, ¿actuaríamos diferentes? Que esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Qué hubiera hecho yo en ese lugar, en ese momento? Porque es fácil hoy hablar de cómo ellos actuaron y cómo ellos hicieron, pero ¿cómo estoy actuando yo? Porque para ellos estaban viviendo este relato que estoy contando en tiempo presente. Nosotros lo estamos hablando en tiempo pasado. Ya para nosotros fue, para ellos estaba siendo en ese momento. Ellos actuaron de esa forma. ¿Cómo actuamos tú y yo hoy? ¿Aceptamos y escuchamos la invitación de Jesús? ¿Aceptamos su llamado? Voy a terminar con lo que dice el versículo 42 y 43. Y fíjense esto último, el capítulo sigue, pero no puedo seguir yo. ¿Cómo termina? ¿Cómo dice estos dos versículos? Con todo, aún entre los gobernantes, fíjense, los gobernantes, muchos creyeron en él. Ellos creyeron quién era él, pero fíjense lo que hicieron. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando yo leo esto, yo digo, Señor, cuánta luz, cuánta verdad delante de nosotros, y por qué poco lo estamos negando. ¿Por qué cosas tan insignificantes negamos a Jesús tú y yo? ¿Te has puesto a pensar que a veces por lo que a mí me gusta simplemente estoy diciéndole a Jesús, mira, quédate ahí tranquilo que yo voy a hacer lo que a mí me gusta? Ellos lo reconocieron. Dice que muchos gobernantes, sin embargo, por no ser expulsados de las sinagogas y no perder su posición ante los hombres, siguieron negándole y siguieron haciendo su voluntad. Voy a leer esta parte final. Me pareció importante y no quiero perder detalles con mis palabras, lo voy a leer. Dice, estos gobernantes querían la aprobación, la aceptación, la buena voluntad de los judíos, y solo tendrían algo de valor para ellos, y esto tendría solamente algo de valor solamente unos cuantos años más, mientras que la aceptación de Dios sería un beneficio eterno. Se perderán los que buscan la gloria, el favor, la aceptación, la buena voluntad de otras personas y no buscan el favor de Dios. ¿Qué decisión gozarán en el día final? En el día final, los gobernantes que tenían la aprobación del Sanedrín. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare su buena voluntad de familiares y amigos y perdiera
su alma? Aquí está una de las decisiones más importantes de tu vida y de mi vida. Todos tenemos que escoger entre el favor del hombre y el favor de Dios, porque es imposible complacer a los dos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si nosotros seguimos leyendo este capítulo, apenas unos versículos más termina. Y cuando comenzamos a leer en el capítulo 13, Jesús está con sus discípulos participando de la cena. Esa fue la última vez que Jesús intervino con las personas que estaban a su alrededor. Después de allí, el tiempo que restó en la vida de Jesús en este mundo solamente fue con sus discípulos en el aposento alto. Allí terminó el ministerio de Jesús en esta tierra. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, no vendrá a convencer a nadie. Jesús vendrá a buscar a aquellos que hayan aceptado sus palabras. Mis hermanos, hoy la mesa está servida. El pan y el vino están servidos. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Dio ejemplo suficiente para cómo nosotros vivir y hacer su voluntad. Pero de ti y de mí depende. Y aunque esta mesa esté servida hoy, si tú no aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz, aceptas su muerte y su resurrección, de nada te sirve participar de ella, porque esto solamente es un símbolo de lo que Jesús hizo en la cruz. Yo te voy a hacer una pregunta en el día de hoy. ¿Sobre qué base estás o estamos fundando nuestra fe? ¿Cuál es la base que te hace a ti decir yo soy cristiano? ¿Cuál es la base que te hace decir a ti yo voy a ir a la iglesia? ¿A qué vienes? ¿Pasar un rato? Mis hermanos, cuando esta iglesia se comenzó a construir, a nosotros se nos exigió construir un muro aquí en la parte de atrás. Nosotros habíamos calculado un precio para este muro, pero cuando nos dijeron las especificaciones que tenía que hacerse, vimos que era algo exageradamente lo que ahí se pedía. Y cuando hablamos con el ingeniero que hizo el plano, nos dijo, este muro que se está haciendo es un muro de contención para que si un carro se va y le da al muro no vaya a pasar a la casa del vecino. Por lo tanto, la simiente que hay que hacer tiene que tener 48 pulgadas de largo por 16 pulgadas de grueso con dos jaulas de acero dentro de él. Porque esta va a ser la base que va a aguantar el muro por si alguien le da. Y cuando yo pensaba en esto, pensando en este tema, digo, ¿sobre qué base estamos fundando nuestra fe? La base que ese muro tiene era para aguantar el golpe si un carro se iba y le daba. ¿Sobre qué base estamos nosotros poniendo nuestra fe? ¿Saben ustedes que el enemigo que va a dar que le va a dar el golpe a mi muro es Satanás? Y que si tu base y la mía no están fundadas en Jesús, vamos a ser derribados. Que nuestra base no sea lo que nos rodea, ni trabajo, ni familia, sino sea Jesús. Porque si tu base y la mía es Jesús, nada de lo que nuestro alrededor acontezca nos va a derrumbar. Si Jesús es la base de tu fe, si Jesús es la base por la cual tú vienes aquí hoy, nada ni nadie nos va a hacer flaquear. Podemos perder el trabajo,
Podemos caer en una enfermedad que nos quite aún la vida, pero con la esperanza en Jesús, nada nos va a hacer decaer. Confía en ese Jesús. Confía en el sacrificio que él hizo en la cruz. Y cuando tú y yo hoy participemos del pan y del vino, pensemos que estamos haciendo un símbolo de la muerte y del sacrificio que Jesús vino a este mundo a hacer por ti y por mí, para que tú y yo no tuviéramos que pasar lo que él pasó. Por eso yo te invito hoy a participar, pero no soy yo quien te invita, es Jesús quien te está invitando. Acepta su llamado, acepta su invitación y dedica el resto de tu vida para servirle y serle fiel. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con una oración y pasaremos a este rito de del lavamiento de los pies y del pan y el vino. Amante Padre, buen Dios, Señor, permite que al participar de estos emblemas que tú como ejemplo diste ahí en el aposento alto para tus discípulos, podamos entender el gran significado que tiene. No es solamente un pedacito de pan sin levadura, ni un poco de vino, jugo de uva, sino es el símbolo de tu cuerpo y de tu sangre que en la cruz del Calvario ofreciste para que hoy nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Permite, Señor, que a través de ese sacrificio podamos aceptarte, servirte y serte fieles por el resto de nuestra vida, porque cuando tú vengas tendrás una recompensa que es mucho más grande, la cual ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido aún al pensamiento del hombre, son las cosas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender tu sacrificio, a ponerlo en práctica en nuestras vidas y a pensar que en ese sacrificio, de ese sacrificio ha dependido nuestra salvación. Te rogamos que nos ayudes a asimilarlo y a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén.